Bienvenida o bienvenido. Hoy nos sumergimos en unas estructuras naturales fascinantes, los glaciares. Vamos a usar como guía un artículo bastante completo de Wikipedia. Pero, a ver, ¿qué es exactamente un glaciar? Porque no es solo hielo y ya está, ¿no? No, para nada. Es una masa enorme y persistente de hielo, hielo muy denso. Técnicamente se comporta casi como una roca que fluye muy lentamente pendiente abajo por su propio peso. Fluye. Qué curioso. Sí, y se forman donde la cantidad de nieve que cae año tras año es mayor que la que se derrite o se evapora, lo que llamamos ablación. Y esto durante siglos, ¿eh? Siglos. Y la escala es brutal. Piensa que el 99% del hielo glaciar está en los polos, en Groenlandia y la Antártida. Pero ojo, que hay glaciares en casi todos los continentes. ¿Ah, sí? Sí. De hecho, un dato sorprendente. Pakistán es el país con más glaciares fuera de las zonas polares, tiene más de 7.000. ¡Anda! Más de 7.000. Es muchísimo. Bueno, entonces, nuestra idea hoy es entender un poco mejor qué son, cómo se forman, cómo se mueven y sobre todo por qué son tan importantes hoy en día. Importantísimos. Por un lado, son la mayor reserva de agua dulce de la Tierra. Hablamos de casi el 69% del total mundial. Casi el 70. Exacto. Y además, son como termómetros gigantes, muy sensibles al cambio climático. Su estado nos dice mucho sobre cómo está cambiando el planeta. Vale, pues vamos a meternos en materia. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo la nieve, que es blandita, se convierte en ese hielo tan compacto, a veces azul? Pues mira, es un proceso gradual, lento. La nieve que cae, pues tiene mucho aire. Con el peso de más y más nieve acumulándose encima, ese aire se va expulsando. Los copos se rompen y se recristalizan. Se compacta, claro. Eso es, pasa por fases intermedias. Primero es nieve granular. Luego firn, que ya es más denso, hasta que finalmente se convierte en hielo glaciar, muy compacto. ¿Y lo del color azul? Ah, eso es interesante. El hielo muy denso, sin apenas burbujas de aire, absorbe mejor las longitudes de onda largas de la luz, como el rojo y el amarillo, y dispersa más el azul. Por eso lo vemos de ese color tan intenso a veces. Entendido. Y has dicho que están casi por todas partes. Bueno, casi. Cubren un 10% de la superficie terrestre, que no está mal, ¿eh? No, desde luego. La inmensa mayoría, como decía, en los grandes casquetes de hielo de la Antártida y Groenlandia. Pero también los hay en cordilleras altas por todo el mundo. Los Andes, el Himalaya, los Alpes, las Rocosas, incluso cerca del Ecuador si la montaña es muy alta. Piensa en el Kilimanjaro en la África o en montañas de Nueva Guinea. Cuesta creer que esas masas tan enormes se muevan. ¿Cómo lo hacen? Simplemente resbalan. Pues es una mezcla. La gravedad tira de ellos hacia abajo, claro. Pero hay un factor clave, la deformación interna. ¿Deformación interna? Sí, a partir de unos 50 metros de espesor, la presión es tan grande que el hielo deja de ser totalmente rígido y empieza a fluir plásticamente, como si fuera un fluido muy viscoso. Como la miel, pero de hielo y a cámara superlenta. Algo así, sí. Y además, a veces también pueden deslizarse sobre la roca que tienen debajo, lo que llamamos deslizamiento basal. Esto pasa si hay agua líquida en la base, que actúa como lubricante. ¿Agua líquida bajo un glaciar? Sí, por la propia presión del hielo o por el calor generado por la fricción al moverse. Y van a distintas velocidades, supongo. Muchísimo. Lo normal puede ser 1 metro al día, más o menos. Pero hay glaciales como el Jakobshavn en Groenlandia que pueden moverse 20 o 30 metros diarios. Una barbaridad. 30 metros. Y a veces tienen como oleadas, surges, donde avanzan muy rápido durante un tiempo. Y claro, en la superficie, que sí es más rígida y quebradiza, pues se forman las grietas, las famosas crevasses. Hablamos de masas gigantes fluyendo y deformándose. Tienen que dejar una huella tremenda en el paisaje, ¿no? Tremenda, sí. Son escultores muy potentes de la Tierra. Erosionan de dos maneras principales. A ver. Una es el arranque, o plucking en inglés. El hielo se congela en las grietas de la roca del fondo y al moverse arranca trozos de roca. Se lleva pedazos consigo. Exacto. Y la otra es la abrasión.
Esos trozos de roca que lleva incrustados en la base actúan como un papel de lija gigante, puliendo y estriando la roca sobre la que pasa. Vaya, ¿y qué formas crean? Pues paisajes muy característicos. Los valles glaciares tienen esa forma de U tan típica, en vez de la V de los valles fluviales. Ah, sí, es verdad. Crean circos, que son como anfiteatros en las cabeceras de los valles, donde nace el glaciar, aristas afiladas entre circos, y los fiordos, que son valles glaciares que han sido inundados por el mar cuando el nivel subió tras la última glaciación. Impresionante, cómo modelan el terreno. Y cuando se retiran, ¿qué pasa con todo ese material que han arrancado y transportado? ¿Lo sueltan ahí, sin más? Lo depositan, sí, forman acumulaciones de rocas, arena, limo, lo que llamamos morrenas. Hay distintos tipos, laterales, centrales, frontales, que marcan hasta donde llegó el hielo. Ajá. También pueden dejar colinas alargadas y suaves hechas de ese material, los drumlins, o bloques erráticos que son rocas enormes transportadas a veces cientos de kilómetros de donde se originaron. Rocas viajeras. Tal cual. Y el agua que se derrite del glaciar también transporta y deposita sedimentos más finos, creando llanuras de lavado o a veces unas crestas largas y sinuosas de arena y grava, los eskers, que son como los cauces de antiguos ríos que corrían bajo el hielo. Es todo un mundo geológico. Y todo esto nos lleva a la actualidad, claro. Mencionaste antes el cambio climático. ¿Cuál es la conexión directa que vemos hoy? Pues es una conexión muy directa y preocupante. Los glaciares son de los indicadores más claros del calentamiento global. Estamos viendo un retroceso generalizado en casi todo el mundo, y muy acelerado desde los años 80. Se están derritiendo más rápido. Mucho más rápido. Y esto tiene consecuencias. Primero, contribuye a la subida del nivel del mar. No tanto como los casquetes polares, pero contribuye. Claro. Y segundo, afecta a los recursos hídricos. Millones de personas y ecosistemas dependen del agua que los glaciares liberan poco a poco en verano, sobre todo en zonas áridas o semiáridas. Si desaparecen o se reducen mucho, pues es un problema grave. Un problema muy serio para mucha gente. Exacto. Además, el hielo antiguo que contiene es un archivo climático fantástico. Las burbujas de aire atrapadas nos dicen cómo era la atmósfera hace miles, incluso cientos de miles de años. Sacando testigos de hielo, podemos reconstruir el clima pasado. Son como libros de historia de helados. Justo. Por todo esto, su estudio y preservación son cruciales. De hecho, la ONU ha declarado 2025 como el Año Internacional de la Preservación de los Glaciares. Queda clarísimo. Son mucho más que simple hielo acumulado. Son sistemas dinámicos, son escultores de paisajes, archivos climáticos y, sobre todo, fuentes de agua vitales que ahora mismo están bajo una presión enorme. Exacto. Y lo fascinante es que todavía nos guardan secretos, ¿eh? Piensa en los enormes lagos subglaciales que se han descubierto bajo kilómetros de hielo en la Antártida, como el lago Vostok. Ecosistemas que han estado aislados del resto del mundo durante milenios. Increíble. O incluso si miramos más allá de la Tierra, sabemos que hay glaciares en Marte o incluso en Plutón. No de agua, claro, sino de otras sustancias como nitrógeno congelado. Glaciares de nitrógeno. Sí, nos recuerdan que estos procesos geológicos y climáticos ocurren a escalas de tiempo y en lugares que apenas empezamos a comprender. Te deja pensando, ¿qué otros secretos, qué otras historias guardarán esas masas heladas aquí y en otros mundos? Hoy nos vamos a Roma, a uno de los grandes íconos mundiales, el Coliseo. Una estructura imponente, ¿eh? Que sigue ahí, ¿no? A pesar de todo. Exacto, un símbolo potentísimo de la Roma imperial. Partimos de un artículo, muy completo que repasa su historia, su construcción, todo. Y la idea es, pues, sacar lo esencial, lo más interesante. A ver qué sale de ahí. Pues venga, empezamos por algo que quizá no todo el mundo sabe. El nombre. Porque no siempre fue el Coliseo, ¿verdad? No, que va. Originalmente era el Anfiteatro Flavio. Flavio por los emperadores. Eso es. Lo impulsaron Vespasiano y sus hijos, Tito y Domiciano, la dinastía Flavia. Se construyó bastante rápido, entre el 70 y el 80 después de Cristo. ¿Y los materiales? Se ve imponente. ¿De qué está hecho? Pues usaron sobre todo piedra travertina, que es esa caliza blanca, también toba volcánica y hormigón romano, claro,
revestida de ladrillo, una obra de ingeniería. Y enorme, ¿no? Creo que es el anfiteatro más grande que existe. El más grande jamás construido. La capacidad era, bueno, varía según las estimaciones y la época, pero sí, entre 50.000 y hasta 80.000 espectadores. Una barbaridad. 80.000 personas. Y la financiación, esa también tiene su historia. Resulta que no fue precisamente, bueno, no salió de los impuestos normales. Pues no, parece que hay una inscripción que se ha podido reconstruir que indica que se financió con el botín de guerra, ¿De qué guerra? de la Primera Guerra Judeo-Romana, del saqueo de Jerusalén en el año 70. Vaya, o sea que este símbolo de Roma nace directamente de la conquista. Sí, fue una demostración de poder imperial, sin duda. Y en cuanto a la mano de obra, pues equipos de constructores romanos profesionales, pero seguramente también muchísima mano de obra no cualificada. Prisioneros de guerra, quizá. Es muy probable. De esa misma guerra, sí. Tenía sentido. ¿Y el diseño? Porque mover a tanta gente tenía que ser complicado. Era brillante para la época. Tenía 80 entradas a nivel del suelo, y luego pasillos y escaleras interiores, los famosos vomitoria. Vomitoria, sí, me suena el nombre. ¿Por qué se llamaban así? Pues porque permitían vomitar, digamos, a la multitud hacia afuera muy rápidamente. Podían llenar y vaciar el coliseo en cuestión de minutos. Era esencial para la seguridad y el orden. Increíble. ¿Y dentro? ¿Cómo se sentaba la gente? Me imagino que no era sálvese quien pueda. ¿Qué va, qué va? Era un reflejo perfecto de la sociedad romana, muy estratificada. Abajo del todo, los mejores sitios. Palcos para el emperador, las vírgenes vestales, el podio para los senadores. Lo más VIP, digamos. Exacto. Luego subiendo, pues los caballeros, los équites. Más arriba, los ciudadanos, separados por riqueza. Y ya en lo más alto, en una galería de madera, el Magnonus Secundum Inlegnies, pues la plebe. Los más pobres, esclavos, mujeres. O sea, que hasta en el ocio se marcaban las diferencias. Totalmente. Y ojo que había grupos que ni siquiera podían entrar, como actores o exgladiadores. Estaban vetados. Qué curioso. ¿Y la arena? ¿El centro de todo? ¿Qué había ahí? Bueno, la arena en sí era una plataforma de madera cubierta con arena. Arena, en latín. De ahí viene la palabra. Pero lo interesante estaba debajo. ¿El hipogeo? Exacto. El hipogeo. Era una red subterránea complejísima, con túneles, jaulas, montacargas. La mandó construir Domiciano. ¿Y para qué servía todo eso? Pues para alojar a los gladiadores, a los animales, y mediante esos montacargas y rampas, ¡zas!, aparecían de repente en la arena. Daba mucho juego para el espectáculo. Efectos especiales a la romana. Algo así, sí. Antes de que se construyera el hipogeo, se piensa que quizás la arena se podía inundar ¿Inundar? ¿Para qué? para hacer naumaquias, batallas navales simuladas. Hay crónicas que hablan de ello, aunque es un tema debatido. Pero bueno, con el hipogeo eso ya se acabó. Claro, no sería compatible. ¿Y entonces cuáles eran los espectáculos estrella? Aparte de las posibles naumaquias. Pues lo más famoso sin duda, las luchas de gladiadores, los Munera, que a menudo las pagaban personajes ricos para ganar popularidad. Propaganda política a través del espectáculo. Totalmente. Luego estaban las veniaciones, las cazas de animales. Traían fieras de todo el imperio. Leones, tigres, osos, elefantes, rinocerontes. Una locura. ¡Qué barbaridad! Y bueno, también ejecuciones públicas, a veces lanzando a los condenados a las fieras, lo que se llamaba ad bestias. Y recreaciones de batallas famosas o de episodios mitológicos, que solían acabar mal para los participantes que interpretaban a los perdedores o a los castigados por los dioses. Suena brutal. Hay cifras por ahí que dan miedo, ¿no? Creo que Trajano celebró una victoria... Sí, la victoria en Dacia. Se dice que organizó unos juegos que duraron 123 días. 123 días. Y que participaron unos 11.000 animales y 10.000 gladiadores. Madre mía, es inimaginable. Pero el Coliseo no siempre fue esto, luego cambió mucho su uso. Muchísimo. Sufrió daños importantes, por incendios, por terremotos. El terremoto de 1349 fue tremendo. Derribó gran parte del lado sur, la que vemos hoy más derruida. ¿Y qué pasó entonces? ¿Se abandonó? No exactamente abandonar, pero sí se reutilizó de formas muy distintas. En la Edad Media, la gente empezó a vivir en sus arcadas, a poner talleres. Fue incluso una fortaleza para familias nobles, como los Frangipani. ¿Una fortaleza? ¿Dentro del Coliseo? Sí. Y sobre todo, se convirtió en una cantera gigantesca para el resto de Roma. Ah,
Ah, por eso faltan tantas piedras. Claro, se llevaron la piedra travertina, los mármoles que lo decoraban, incluso las grapas de hierro que unían los bloques. Esas marcas, esos agujeros que se ven por todas partes, son de ahí. Qué pena, ¿no? De símbolo imperial a almacén de materiales. Fue una transformación radical. Incluso hubo un cementerio dentro y una pequeña capilla. ¿Y su relación con el cristianismo? Siempre se oye que allí murieron muchos mártires. ¿Es tan así? Bueno, ese es un tema complejo y bastante debatido. A ver, el Papa Benedicto XIV, ya en el siglo XVIII, en 1749, lo consagró como lugar sagrado en memoria de los mártires cristianos, e instaló un Vía Crucis y prohibió que se siguiera usando como cantera. O sea que la Iglesia sí lo considera lugar de martirio. Sí, pero las pruebas históricas directas de martirios masivos dentro del Coliseo son escasas o inexistentes antes del siglo XVI, cuando empieza a crecer esa tradición. Muchas ejecuciones de cristianos probablemente ocurrieron en otros sitios, como el Circo Máximo. Entiendo. Ahora bien, eso no significa que no muriera ningún cristiano allí. Es posible que algunos fueran ejecutados en el Coliseo, pero quizá como criminales comunes a ojos romanos, por negarse a venerar a los dioses del Estado, por ejemplo. La tradición sí que asocia fuertemente a San Ignacio de Antioquía con el martirio en el Coliseo, eso sí. Vale, o sea, una mezcla de tradición, posible realidad puntual y consagración posterior. Exacto. Y hoy, bueno, hoy es indiscutiblemente uno de los mayores atractivos turísticos del mundo. Sin duda, millones de visitas al año. Se han hecho restauraciones importantes, algunas financiadas por empresas privadas, como la de Tod's hace poco. Y sigue teniendo esa conexión religiosa, ¿no? Con el Vía Crucis del Papa. Sí, el Papa sigue celebrando allí el Vía Crucis del Viernes Santo. Y además ha adquirido un significado nuevo, moderno. Es un símbolo internacional contra la pena de muerte. ¿Ah, sí? ¿Cómo es eso? Se ilumina de color dorado cada vez que en algún lugar del mundo se conmuta una sentencia de muerte o se abole la pena capital. ¡Qué bonito uso! Un giro completo desde su origen. Totalmente. Entonces, si tuviéramos que resumir todo esto, el Coliseo es mucho más que unas ruinas impresionantes. Desde luego. Es un compendio de la historia de Roma. Encapsula la grandeza de la ingeniería y el poder imperial, sí, pero también su brutalidad inherente. Y luego toda su vida posterior como ruina, como cantera, como fortaleza, como lugar sagrado, refleja las transformaciones de la propia ciudad a lo largo de casi 2 milenios. Los puntos clave serían entonces su origen Flavio, pagado con botín de guerra, el diseño increíble para manejar masas y reflejar la sociedad, la variedad y la crueldad de los espectáculos y esa capacidad de cambiar de piel, ¿no? De reconvertirse siglo tras siglo. Exactamente, es un monumento con muchísimas capas de historia y significado. Y para terminar, una última reflexión, algo que nos deje pensando. Pues mira, hay algo fascinante y quizás menos conocido, la flora del Coliseo. Desde el siglo XVII, los botánicos han estudiado las plantas que crecen espontáneamente entre sus piedras. ¿Plantas? Sí, cientos de especies diferentes a lo largo del tiempo. Y se cree que muchas semillas llegaron allí de forma accidental. ¿Cómo? Pues quizás con los animales exóticos que traían de todas partes del imperio para los juegos. No me digas. O sea, semillas de África, de Asia. Posiblemente. Es una teoría. Pero imagina esa historia botánica, silenciosa, creciendo entre las ruinas durante siglos. Quizás nos da una perspectiva diferente, ¿no? Sobre la enorme red de conexiones del imperio y sobre cómo la vida, de una forma u otra, siempre sigue adelante, mucho después de que los gritos de la arena se apagaran. Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema espectacular, ¿eh? Las supernovas. Tenemos aquí unos apuntes basados en fuentes como Wikipedia y vamos a intentar desgranar qué son estas explosiones cósmicas. Eso es. Vamos a ver si aclaramos qué son, por qué pasan y, bueno, qué impacto tienen en el universo y, quién sabe, igual hasta en nosotros. Pues sí, empecemos por lo básico. Una supernova es una explosión estelar, pero a lo bestia, ¿no? Con una potencia y una luz descomunales. Exacto. Puede llegar a brillar durante un tiempo tanto como una galaxia entera. Imagínate. Increíble.
y ocurren al final de la vida de estrellas muy, muy masivas, o también por otro camino, ¿verdad? Algo con enanas blancas. Sí, hay dos vías principales, digamos. Una es esa, una enana blanca, que es como el cadáver denso de una estrella tipo Sol, Ajá. que si está con una compañera y le roba materia, bueno, puede acumular demasiada masa y ¡boom! Reactiva la fusión nuclear de golpe. Eso es un tipo. Vale. Y la otra vía es la de las estrellas realmente grandes. Cuando se les acaba el combustible nuclear en el centro, el núcleo no aguanta la gravedad y se desploma, colapsa. ¿Y ese colapso qué genera? ¿Una estrella de neutrones, un agujero negro? Puede ser. O una estrella de neutrones o un agujero negro si la estrella era masivísima. O directamente la explosión la destroza entera. Entendido. Y veo que los astrónomos las clasifican. A esas distancias, ¿cómo saben cuál es cuál? Supongo que por la luz que nos llega, ¿no? Efectivamente, la clave es mirar el espectro de salud, como una huella dactilar. Ah, claro. La primera gran división es, ¿tienen hidrógeno en su espectro? Si sí, son tipo 2. Si no, son tipo 1. Vale. Tipo 2 con hidrógeno. Tipo 1 sin hidrógeno. ¿Y dentro de las de tipo 1? Ahí hay subtipos. Las más importantes, quizás, son las de tipo IA. No tienen hidrógeno, pero sí tienen una marca muy clara de silicio. Silicio. Sí. Y lo crucial de estas IA es que su brillo máximo es, bueno, bastante predecible. Son como bombillas de una potencia conocida en el universo. Ah, las candelas estándar. Justo, esas mismas. Gracias a ellas se pudo medir que el universo se expande cada vez más rápido. Un descubrimiento que nos voló la cabeza a todos. Vaya, o sea que mirar esas explosiones nos dijo algo fundamental sobre el destino del cosmos. Qué fuerte. Totalmente. Y las otras tipo 1. Las IB y C, creo. Esas tampoco tienen hidrógeno, claro, son tipo 1, pero tampoco tienen esa línea fuerte de silicio de las IA. Ajá. Se cree que vienen de estrellas masivas que perdieron sus capas de fuera, su envoltura, antes de explotar. La diferencia entre IP y ICE es si les queda helio visible, IP, o si tampoco tienen helio, ICE. Vale, o sea, IA son termonucleares por la enana blanca. Y las IBX y las tipo 2 son por colapso del núcleo de estrellas masivas. Exacto. Las tipo 2 son las que colapsan, pero aún conservaban su enorme capa de hidrógeno exterior. Por eso lo vemos en su espectro. Entendido. Oye, y cambiando un poco de tema, se dice que son raras en nuestra galaxia, ¿no? Unas pocas por siglo, quizá. Pero algunas históricas fueron muy importantes, ¿verdad? Uf, importantísimas. Piensa en la del año 1054. La vieron astrónomos chinos, árabes. La que dejó la nebulosa del Cangrejo. Esa misma, con un púlsar en medio que es la estrella de neutrones que quedó. Y luego, claro, la de 1572, la de Tycho Brahe, y la de 1604, la de Kepler. Las últimas que se vieron a simple vista en la Vía Láctea. Exacto. Y fueron un palo tremendo para la idea antigua de que los cielos eran perfectos, inmutables. Demostraron que ahí arriba pasaban cosas, y cosas violentas. Un cambio de visión total. Y la más reciente famosa, aunque no en nuestra galaxia, fue la SN 1987A. Cierto, en la Gran Nube de Magallanes, una galaxia vecina. Nos dio una oportunidad de oro para estudiarla con telescopios modernos, muy de cerca, digamos. Vale, ya sabemos más o menos qué son, cómo se clasifican, algunas históricas, pero ¿por qué son tan relevantes cósmicamente hablando? ¿Cuál es su papel? Pues aquí viene lo más, yo diría, fundamental. Son las grandes fábricas de elementos químicos del universo. Fábricas. Sí, dentro de la estrella masiva, antes de explotar, se van creando elementos por fusión. Carbono, oxígeno, silicio, hasta hierro. Pero en la explosión misma Ajá. se dan unas condiciones extremas de temperatura y presión que se forman elementos aún más pesados que el hierro. Oro, plomo, uranio, muchos se crean ahí, o en eventos relacionados como la fusión de estrellas de neutrones, que también puede seguir a una supernova. Y luego la explosión los esparce por el espacio. O sea, que el calcio de mis huesos, el hierro de la sangre, viene de antiguas supernovas. En gran parte sí. Somos literalmente polvo de estrellas. Es así, enriquecen el gas del que luego se formarán nuevas estrellas y planetas. Es increíble pensarlo. Y no solo eso, la onda de choque de la supernova viaja por el espacio Claro. y al pasar puede comprimir nubes de gas y polvo que andan por ahí. Ah, ¿y esa compresión? Puede ser lo que inicie el nacimiento de nuevas estrellas. Exacto.
Puede desencadenar el colapso de esas nubes y la formación de nuevos sistemas estelares. Un ciclo de destrucción y creación. Es posible que hasta nuestro sistema solar se formara gracias a la influencia cercana de una o varias supernovas hace miles de millones de años. ¡Qué pasada! O sea, son motores de evolución en las galaxias. Crean elementos, disparan la formación estelar. Y también son una fuente principal de rayos cósmicos, esas partículas superenergéticas que nos llegan del espacio. Y se espera que emitan ondas gravitacionales, aunque de supernovas todavía no las hemos pillado directamente. Bueno, pues para resumir, son explosiones estelares brutales, las clasificamos por su luz, nos sirven de referencia para medir el universo y sobre todo son esenciales para crear los elementos de los que estamos hechos y para impulsar que nazcan nuevas estrellas. El gran reciclaje cósmico. Muy bien resumido. Su papel es absolutamente central. Y claro, nos dejan con esa pregunta en el aire. ¿Cuál? La última supernova que vimos en nuestra Vía Láctea a simple vista fue en 1604. Por estadística, deberían ocurrir unas cuantas por siglo. Así que, ¿cuándo veremos la próxima? ¿Será Betelgeuse, esa gigante roja que tenemos relativamente cerca? ¿Quién sabe? Una pregunta abierta, desde luego, que nos recuerda que el universo no para de cambiar. Fascinante. Pues hasta aquí nuestra exploración de hoy. Gracias. Gracias a ti.